Amén. Vamos a esperar aquí, gente. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, vamos a compartir. Buenas tardes, sean muy bendecidos. Para notificaciones. Voy a interrumpir. Así no tenemos notificaciones. Y vamos a compartir. Aleluya, gloria a Dios. Ok. Gloria a Dios. Ya lo compartí en mi muro y ahora vamos a compartir en el grupo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean muy bendecidos. Mi nombre es Artur Perales, pastor de Centro Gracia. Hoy estamos comenzando un poquito más temprano la transmisión. Vamos a empezar a ajustar, yo creo, nuestro horario. Porque ya viene, estamos mediados de agosto, viene septiembre y va a comenzar a cambiar el horario en el que anochece y todas estas cuestiones. Entonces empezar a hacer cambios de una vez en cuanto a eso, ¿no? Estamos comenzando 6:30 de la tarde. Sean muy bendecidos, sean bienvenidos. Déjanos por ahí un saludito. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Vamos a poner acá nada más un pequeño mensaje que diga: bienvenidos todos, comparte, dale like. ¿Ya lo pusiste? No, dale like. No. Bienvenidos todos, dale un like al video y compártelo en tu muro. Muy bien. Ahora vamos a orar en esta tarde. Amén, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a comenzar nuestra transmisión con enseñanza. Vamos a comenzar con enseñanza. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo en esta tarde. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Señor. Y queremos, Señor, adorarte, porque tú has sido bueno. Queremos exaltarte. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Tú eres bueno, tú eres todopoderoso y mereces toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán hermoso eres tú. Y gracias por la palabra que vamos a compartir, que esta palabra transforma vidas, que esta palabra, Señor, trae tu poder, tu autoridad, Señor, como revelación, Señor, de algo que nosotros podemos utilizar, Señor, en contra del enemigo. Gracias que esta palabra nos fundamenta en el Evangelio, nos fundamenta, Señor, los principios del reino, nos fundamenta, Señor, en el nombre de Jesucristo, sobre ese cimiento firme, Señor, que son las buenas noticias del reino. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Dios, tú has sido bueno, no hay nadie como tú. Te damos gracias por todos los que van llegando. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues sean muy bienvenidos. Bienvenido, por ahí está llegando gente. Mandamos saludos. Ahí está con nosotros Yorcelín Ociel Mendoza. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Gloria a Dios. Si hay alguien más va llegando, vaya dejándonos ahí un saludito, un comentario para poderle saludar. Gloria al Señor Jesucristo. Dios es bueno. Gracias, Señor. Aleluya. Pues yo quiero comenzar con el texto que me quedé la semana pasada. Estamos hablando de una serie
cuando comenzamos a hablar de la batalla por la mente, ¿no? Vamos a hablar acerca de la batalla espiritual que nosotros tenemos. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de reprender las obras del enemigo. O sea, hay obras del enemigo que son muy evidentes y hay algunas que son muy sutiles, ¿no? Entonces la palabra de Dios dice lo siguiente en Efesios, en el capítulo dice el versículo 27, no deis lugar al diablo. Y dice en el capítulo 5, dice la palabra, en el versículo 11, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y en primera de Timoteo, dice, perdón, en Colosenses dice lo siguiente, ahí el capítulo 1, dice en Colosenses en el capítulo 1, me llevo ahí, pues Colosenses capítulo 1, dice que Jesucristo, dice que nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en Colosenses, en el capítulo 2, dice lo siguiente, dice que Él hizo un espectáculo público del enemigo. Colosenses capítulo, creo que dice el capítulo 2, en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, dice, con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Fíjate lo que dice que nos dio, que cuando estábamos muertos en pecados, dice, él nos dio vida con Cristo, y dice que primero perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados, y todos los pecados son todos los pecados, pasados, presentes, futuros. Dice, él ya, es algo que está hecho. Él ya perdonó todos tus pecados. Si tú pecaste hace rato, perdonado. Tú pecaste ayer, perdonado. Tú pecaste el mes pasado, pecaste antes de haber recibido a Cristo, perdonado. Pecaste después de recibir a Cristo, perdonado. Dice, todos. ¿Y cuántos son todos, mi hermano? Todos son todos los pecados. Todos los pecados fueron perdonados. Dice, ya todos los pecados, dice, él les perdonó todos los pecados. Y esta revelación de que los pecados todos han sido perdonados, a mí me lleva al punto en el cual yo quiero vivir en santificación. Si yo sé que mis pecados han sido perdonados, tengo la confianza para ser santificado. La santificación tiene dos aspectos. Uno, instantáneo, cuando recibes a Cristo eres santificado por completo. Pero nuestra alma está siendo santificada en la medida que renovamos nuestro entendimiento. Entonces, nos dio vida, perdonó los pecados, y luego dice, y anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuál era esa acta de los decretos? Esa acta de los decretos está escrita en el Pentateuco.
o la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, donde dice: el que no cumpla con estos mandamientos, el que no cumpla con esta ley, es maldito. En aquella parte, en Deuteronomio, el capítulo, parece que es el capítulo 30, donde dice: aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, escoge la vida. Dice: si vosotros obedecéis todos mis mandamientos, tendréis la vida, pero si los desobedecen, tendréis la muerte. Deuteronomio 28 dice: estas maldiciones os van a destruir por causa del pecado. Las maldiciones van a destruir tu vida por la desobediencia, por la rebeldía de la maldición. Entonces hay decretos, hay palabras en nuestra contra por la violación de los preceptos de la ley. Pero Jesucristo clavó en la cruz esas actas en contra nuestra. Él clavó esos decretos. Entonces ahora yo tengo la confianza que ninguna maldición puede tocar mi vida. Yo tengo la confianza que todos mis pecados han sido perdonados y que ninguna maldición puede tocar mi vida, porque yo ya ahora a mi vida se ha sido imputada y atribuida e impartida la justicia de Cristo. Son 3 aspectos, los 3 ocurrieron. Imputado quiere decir se me tomó en cuenta, fui declarado inocente. La justicia de Cristo me fue tomada en cuenta como si yo fuera justo, pero no lo soy, porque yo era pecador, porque yo estaba muerto en delitos y pecados, pero Cristo nunca pecó, nunca falló, y al ir a la cruz se me imputa, es decir, imputar es un término de contabilidad que que significa depositado a tu favor en tu cuenta. Entonces se me toma en cuenta como si yo hubiera cumplido la ley, sin jamás haberla cumplido. Cristo la cumplió toda por mí. Se me atribuye, se me imputa la justicia de Cristo, se me atribuye el cumplimiento de la ley sin haberlo yo jamás cumplido. Quien lo cumplió fue Cristo. Y se me imparte una nueva naturaleza. 3 cosas que ocurren cuando nosotros recibimos a Cristo. Esa impartición de la nueva naturaleza es lo que la Biblia llama la regeneración. La imputación de la justicia es un término de contabilidad y jurídico. El juez dice: eres justo, te declara justo en ese tribunal. En esa corte celestial, el juez declara tu justicia debido a que Jesucristo llevó tus pecados en la cruz. Por lo tanto, por la sangre de Cristo, esa sangre aplacó, hizo satisfacción total en el propiciatorio de la ira de Dios que estaba en contra de nuestros pecados todos los días, porque la palabra dice: el alma que pecare esa morirá, y nadie podía acercarse a Dios si no era por derramamiento de sangre, si no era a través del sacrificio de toros, de machos cabríos, de becerras, a derramamiento de sangre de un animal sacrificado, era lo que permitía al ser humano acercarse a Dios. Pero solamente, escucha esto, cubría los pecados una vez al año en el día de la expiación, cubría. Pero ahora en Cristo los pecados son quitados, eliminados, los llevó en la cruz para siempre. La sangre de Cristo nos lava por completo. La sangre de Jesús nos limpia y nos imputa o nos su justicia, nos atribuye el cumplimiento de la ley sin que lo hubiéramos cumplido, y nos regenera y nos imparte una nueva naturaleza. No hizo una sola cosa, porque algunos dicen por ahí: no, es que ahora nos impartió justicia pero no la imputó. No, es las 2 cosas. Nos imputó su justicia, nos atribuyó el cumplimiento de la ley, aunque nosotros no lo hubiéramos cumplido, y nos impartió una nueva naturaleza en el nuevo nacimiento. 3 palabras importantes en doctrina bíblica neotestamentaria que usted se tiene que aprender: imputar, atribuir, impartir. 3 cosas que Cristo hizo en nosotros cuando nacimos de nuevo. Pero dice que el acta que estaba en nuestra contra fue quitada también. Había un acta que decía: el que no cumpla con esta ley es maldecido. Como se nos atribuye el cumplimiento de la ley, se nos atribuye también las bendiciones de esa acta. Entonces, cuando esa acta dice: aquel que cumpliese y obedeciere los mandamientos de esta ley, las bendiciones lo alcanzarán. Bendito será en el campo, bendito será su arteza de amasar, bendito será en su casa, bendito el fruto de su vientre. La bendición que era impartida
por causa del cumplimiento de la ley, a mí me es impartida por el cumplimiento que hizo Jesucristo. Por lo tanto, yo ya tengo toda la bendición es mía y la puedo disfrutar por la fe. Hermano, usted está diciendo que yo no tengo que vivir en santidad. No, mi hermano, yo lo que estoy diciendo es que al hacerte impartida una nueva naturaleza, la santificación será el fruto de tu vida. La santificación. Y alguien sabe, es que hermano, usted está enseñando que entonces yo puedo vivir como yo quiera. Sí, pero como quiera la nueva criatura. Como quiera la nueva creación. ¿Y qué es la nueva creación? La nueva creación es donde está Cristo. La nueva creación es donde está la naturaleza del cielo. La nueva creación es donde está la santificación de Dios. La nueva creación es donde está el santo, santo, santo. Y esa nueva creación no quiere pecar. Esa nueva creación no quiere apartarse de Dios. Esa nueva creación no quiere dejar de congregarse. Esa nueva creación no se quiere ir a emborrachar. Esa nueva creación no quiere fornicar. Esa nueva creación no quiere ver pornografía. Esa nueva creación no quiere cometer fraude. Esa nueva creación no quiere pecar. Por lo tanto, dice, usted está diciendo, hermano, que yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, lo que tu nueva creación quiera. Lo que esa nueva creación, hecha en la justicia y santidad de la verdad, quiera. Porque esa nueva creación solo quiere los deseos y los pensamientos de Dios, porque allí mora el Espíritu Santo. Pero necesitamos renovar nuestra alma para que nuestra alma también quiera lo que la nueva creación quiere. Y ese es el problema de por qué tantos cristianos están viviendo en derrota, por qué tantos cristianos están viviendo en vida mundana o en vida carnal. Es porque no renuevan su entendimiento con la palabra. Ahora, Dios no se enoja con ellos, pero tenemos un enemigo al cual le abrimos la puerta. Si usted le da rienda suelta a su carne, usted le abre la puerta al enemigo. El enemigo viene y hace un reclamo legal sobre su vida, porque el enemigo dice, usted me está dando autoridad sobre su vida. Escucha, cuando tú dejas de caminar en la nueva creación, en la naturaleza nueva, justa, santa y pura, de lo que se te ha imputado, de lo que se te ha atribuido, de lo que se te ha impartido, entonces tú dejas de caminar en esa bendición, aunque sea tuya. Tienes una posición de justicia, tienes una posición santa, tienes una posición de bendición, pero no estás poseyendo la bendición, porque estás poseyendo las artimañas del enemigo, y el enemigo tiene derrotado. El enemigo, escucha esto, él es el derrotado, pero tú puedes caminar en su derrota si tú le abres puerta, si tú le cedes autoridad. El enemigo es el que está derrotado. Y si tú quieres vivir derrotado, haz lo que él te diga, porque él es el que está derrotado. Él es el que está vencido. Y si tú haces lo que él dice, tú vas a caminar derrotado y vencido igual que él. Tú te vas a identificar con él. Si tú le das rienda suelta a tu carne se identifica con Satanás y se identifica con su derrota. Y al identificarse con su derrota, derrota ahí en tus finanzas, derrota ahí en tu salud. ¿Por qué? Porque te estás identificando con él en lugar de identificarte con la nueva naturaleza que Cristo ya te dio. Y ese es el problema, porque, oye, es que hermano, es que no entiendo, es creyente, conoce a Cristo, ¿por qué está pasando estas cosas en él? Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, por falta de conocimiento y no ejercer la autoridad que le ha sido dada. Porque dice que había un acta de los decretos que estaba en contra nuestra, que nos era contraria, que fue quitada y fue quitada. Esa acta de los decretos, esas maldiciones, fueron quitadas. Dice, fue quitada y fue de en medio y fue clavada en la cruz. En Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Redimir significa que Él pagó un precio para hacernos libres. Él pagó un precio para rescatarnos. Él te ha rescatado. Él pagó un precio para que tú camines en la abundancia de la vida que Él pagó. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice que es el enemigo el que ha venido a robar, matar y destruir. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué peor ladrón que Satanás? Satanás es ladrón. Hay gente que me dice, no, es que ese texto no está hablando del diablo, está hablando de los falsos pastores. ¿Y Satanás no es un falso pastor? Claro que los engloba a todos, al diablo y a todos los demás. O sea, aunque ese texto, su significado esté hablando de falsos pastores de Israel, tú puedes meter ahí al diablo, se lo puedes aplicar, porque es un falso pastor también, porque es un ladrón.
Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y esa es la revelación del nuevo pacto. Esa es la revelación del evangelio. Esa es la buena noticia. Yo no tengo que vivir en matar, robar y destruir. Yo puedo vivir en vida y vida en abundancia. Y eso afecta a todas las áreas de tu vida. La espiritual, la emocional, la psicológica, la almática, los pensamientos y tu vida material también. Estoy diciendo, hermano, usted está enseñando teología de la prosperidad. Usted está diciendo que yo tengo que ser millonario. No, mi hermano. Teología de la prosperidad se queda corta. Teología de la prosperidad es una mentira del diablo, porque la teología de la prosperidad te dice que tú para prosperar tienes que hacer pactos. Yo no tengo que hacer pactos para prosperar. Yo ya fui prosperado, independientemente de lo que traiga en la bolsa, por la obra de Cristo en la cruz. Es por la obra de Cristo en la cruz, por la obra terminada, por su sangre derramada, por el castigo que Él sufrió. El castigo dice que Él recibió el castigo de nuestra paz. Shalom. Paz, shalom, en hebreo significa nada roto, nada quebrado, nada que está destruido y total bienestar para tu vida. Entonces la prosperidad de Dios no son bienes materiales. La prosperidad de Dios es Jesucristo viviendo su vida a través de ti, y en ese vivir su vida, Él se hace cargo de todas las áreas de tu vida, trayendo provisión sobrenatural, semilla al que siembra, pan al que come, para que no padezcas necesidad, ni tú ni los que están alrededor de ti. Porque la verdadera abundancia no es volverte millonario. La verdadera abundancia es depender de Dios, que es el que suple todas las cosas y es el que te lleva a caminar en algo sobrenatural. Hoy en la mañana un pastor estaba platicando con mi esposa y mis hijos. Hoy se graduó mi hija del instituto bíblico y algo les estaba contando. Chris, cuéntales, ¿qué les estaba diciendo este pastor? Esto es para testimonio y la gloria de Dios. Bueno, nosotros fuimos con él a agradecerle porque él estuvo sirviendo pues como prefecto. Habla un poquito recio para que te sí, escuchen. estuvo sirviendo como prefecto en el Instituto Bíblico y bueno, mi hija pues fue a despedirse de varios de los colaboradores, entre ellos este pastor que bueno, ya nos ha tocado que, bueno, mis 3 hijos se graduaron ya del Instituto Bíblico, Palabra de Vida. Entonces, este pastor ha estado colaborando ya por varias generaciones, así que pues tuvo la experiencia de conocer tanto a Josué, a Bella y ahora también a Raquel. Entonces, le fuimos a dar las gracias y bueno, realmente ahora sí que salimos más bendecidos nosotros porque nos dice él que quería, dice, yo reconozco lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dice, y la verdad es que, dice, yo veo que ustedes viven de forma sobrenatural y yo le digo a Dios, yo quiero vivir así también de forma sobrenatural. Dice, ¿cómo es posible que el pastor Arturo pueda ir y predicar a otros países o a tantos lugares de México y ahora sí que sin tener el dinero, sin tener los recursos, yo no me lo gano. Dice, ¿cómo es posible pero Dios provee? Que tantas cosas que les han pasado, dice, yo vi el vehículo que tenían, yo vi cómo andaban, que a veces estaban sin vehículo, batallando, ahora veo lo que está pasando con Bella, dice, he visto muchas cosas en estos años que los he podido conocer, dice, y realmente veo que el caminar que han llevado ha sido de fe y ha sido de creerle a Dios, y la provisión ha llegado de forma sobrenatural, dice, pero yo veo, dice, que van como familia encaminados los 5 hacia un mismo objetivo, hacia una misma visión y sirviendo a Dios de todo corazón, dice. Entonces, dice, eso es algo que yo nos decía y bueno, pues sí sentí muy bonito, ¿verdad? Pero pues toda la gloria a Dios porque realmente no es algo que hayamos hecho en nuestras fuerzas, ¿verdad? Simplemente quizás no tenemos nada, pero tenemos todo porque tenemos a Dios. Y cuando no tienes nada, pero tienes a Dios, pues lo tienes todo. Entonces no hay límites para Dios, todo es cuestión de creerle. Y si Dios tiene un plan y un propósito para cada quien, solamente es de que te animes a creerle y a caminar en eso que Dios tiene para ti. Y bueno, es lo que hemos pues estado haciendo, ¿verdad? Creerle a Dios. Y bueno, Dios nos ha respaldado y sí nos ha
bendecido de una manera que si nosotros tuviéramos trabajos en lo natural, quizás con mucho dinero y todo, no pudiéramos hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Pero bueno, todo ha sido gracias a Dios, y realmente sí ha sido de una forma sobrenatural. Vivimos de una manera que no nos explicamos. Realmente las matemáticas no, en nuestra familia no tienen mucho, ¿cómo se dirá? No concuerda, ¿verdad? Los ingresos y los egresos. Siempre ha sido Dios, realmente la mano de Dios, el respaldo de Dios. Y eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Que ustedes también se animen, porque muchas veces dicen, no, yo cómo voy a ir a hacer esto, no puedo, no tengo el recurso, no tengo el tiempo, no. ¿Sabes qué? Da el paso y Dios va a ir poniendo el piso, pero tienes que creer, tienes que animarte a creer. Fíjate que la palabra dice, si por la transgresión de uno, Romanos 5:17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estamos aprendiendo a reinar en vida, eso es lo que pasa. Yo quiero decirte esto, tú lo has hecho con nosotros, porque tú eres el que ha sembrado, tú eres el que ha mandado. Gente que me está escuchando ahorita mismo, no voy a revelar los nombres, pero hay hermanos que me mandaron a Sudamérica. Y tú me mandaste a Sudamérica, las almas que se ganaron en Sudamérica, la gloria es de Cristo, pero el crédito del que se atrevió a creerle a Dios, Él nos da coronas, donde nos dice, oh, buen siervo fiel, hiciste lo que tenías que hacer con los talentos que te di, y Él te da el crédito a ti en el mundo espiritual. No voy a decir tu nombre, porque yo sé que la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha, pero Dios te usó a ti. El día que tú me plantaste 25 mil pesos, hubo un hermano que me plantó 25 mil pesos, y con eso fui a Sudamérica. Otro hermano me dio 8 mil, otro hermano me dio $800. Juntamos todo ese dinero, y con ese dinero compramos boletos de avión. Pudimos ir a Sudamérica a predicar el evangelio. Dios utilizó a estos hermanos. Cuando fuimos ahora a Puebla, hubo un hermano que 2 veces envió finanzas, y con eso pagamos casetas, pagamos gasolina, pagamos comidas en la carretera. Hubo otros hermanos, otra hermana que también plantó, y todo eso que se utilizó, tú enviaste, tú fuiste la mano de Dios que envió, y nosotros el brazo que se extendió a hacer el trabajo. Tú estabas acá en el cuerpo y nosotros estábamos acá, pero fue una serie de personas que Dios unió en un propósito sobrenatural para extender. Y yo quiero decirte, Satanás no le gusta eso. Y por eso estamos hablando de este tema, porque el diablo, no ignoramos sus maquinaciones, y sabes que él no quiere que tú recibas cosecha de estas cosas, pero tú vas a recibir cosecha. Amén, de todo esto. Tú vas a recibir, tú le crees a Dios. Yo puedo decirte, a mí Dios me ha revelado y me ha mostrado cuando hemos sembrado y Dios nos ha dado cosecha. Andando por allá, yo traía dinero y Dios me dijo, quiero que le mandes, y era dinero del que usted había sembrado, de que gente que me está escuchando ahorita había sembrado. Era dinero, y me dijo Dios, agarra ese dinero. Oye Dios, yo lo necesito para la carretera. Y me dice, no, envíaselo a tal pastor. Lo enviamos. Apenas cerré mi aplicación, agarré mi aplicación del banco y mandé en un servicio que estábamos un viernes allá antes de ir a predicar la sierra, y mandamos esa semilla, y apenas estoy mandando la semilla y viene un pastor y me palmea la espalda, amigo mío, muy amigo mío, y me dice, Dios me dijo que te diera esto para tus chicles. Y yo dije, ¿cómo que para los chicles? Me imaginé, para los chicles es cualquier cosa. No, hermano, era un poco más de lo que acababa yo de enviar. Entonces, hay cosechas que son instantáneas, hay cosechas que se toman tiempo, pero la cosecha viene. Tu cosecha viene, lo que tú siembras, sea lo que sea. Puede ser finanzas, puede ser oración, puede ser un abrazo, puede ser un consejo, puede ser una buena acción para un familiar. Todo lo que nosotros hacemos es siembra, y todo lo que tú siembras tiene sus respectivas cosechas. Basta con que lo creas. Al enemigo no le gusta esta enseñanza, porque él no quiere que coseches. Él no quiere que si tú caminas bendecido, si tú caminas en bendición, si tú caminas en provisión sobrenatural abundante, entonces tú puedes utilizar las finanzas
que te sobran para hacer que otros hagan la obra de Dios. Y el diablo no quiere eso. El diablo no quiere que alguien, un misionero, vaya a la sierra. El diablo no quiere que un pastor inicie una iglesia. El diablo no quiere que un ministerio cristiano inicie un hospital. El diablo no quiere iniciar un centro ¿cómo se le llama? Rehabilitación de ex drogadictos. El diablo no quiere eso. Entonces el diablo no quiere que tú tengas dinero que te sobre para poder dar a esas cosas. El diablo quiere tenerte abajo y quiere tenerte endeudado y quiere tenerte mortificado porque tu refri está vacío, porque no traes para pagar la luz, porque el diablo te quiere tener así afanado en lo material. Y acuérdate, los afanes causan que la palabra se ahogue en tu vida, y el diablo quiere que la palabra se ahogue en tu vida. Si tú estás afanado por las riquezas, porque no traes dinero, porque no te alcanza, o si estás afanado porque tienes pero te sobra y lo estás acumulando y no lo estás usando en nada y estás acumulando. El diablo quiere dos tipos de personas: el afanado que no le alcanza, o el afanado que está acumulando y no usa el dinero para el reino de Dios. Al diablo le interesa esas dos mentalidades: que no doy porque no me alcanza, o no doy porque, ¿por qué? Ayer me decía una persona, por ahí escuchando hablar a alguien que decía, no, es que esos pastores, ¿para qué quieren dinero? Habrá pastores que quieran dinero para sus placeres. Nosotros lo queremos para hacer la obra de Dios. Hay una obra de Dios que está por delante, la más importante que Dios nos dio, nuestra familia, y usted puede ver el fruto de la obra de Dios en nuestros hijos. Usted puede ver en qué se han usado, en qué se están usando las finanzas. Usted puede ver cuando vamos a la sierra. Usted puede ver cuando vamos a Sudamérica. Usted puede ver en qué se están usando las finanzas. Y ¿sabes qué? Cuando tú das y tú siembras con un corazón agradecido, dices, esto no es para mí, esto es para Dios. Aquí en la tierra hombres mortales reciben, pero Dios recibe cuando yo doy mis ofrendas. Y ¿sabes qué? Cuando tú das con esa conciencia, el reino de las tinieblas sufre. Sufre porque sabe que tú estás enviando. Tú puedes ir creyéndole a Dios por las finanzas, o puedes enviar. Puedes enviar. Hay gente que le ha creído a Dios y ha salido de sus problemas económicos y tienen la manera de producir sus finanzas y ellos ir con sus propias finanzas. Tienen cadenas de hoteles, o tienen aeropuertos, o tienen gaseras. Gloria a Dios por esos hermanos que Dios les dio. Y hay otros que dependemos totalmente de la gracia de Dios, que opere y utilice sus ángeles para que vaya con esos ángeles y el Espíritu Santo a hablarle a creyentes, para que creyentes sean movidos por él y digan, yo quiero enviar a alguien a la Sierra de Puebla, yo quiero enviar a alguien a Uruguay, yo quiero enviar a alguien a Argentina, yo quiero enviar a alguien a Bolivia, yo quiero enviar a alguien acá, yo quiero enviar a alguien que vaya a una campaña, yo quiero hacer esta obra, yo quiero hacer la otra obra. Cuando viene el Espíritu Santo y empieza a motivarte y a moverte, y tú siembras la semilla, tú sabes lo que la palabra de Dios dice, que el que siembra cosecha, y hay una cosecha abundante. Ahora quiero que vayas conmigo nuevamente. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Algunos dicen aquí que la promesa del Espíritu es la morada interior del Espíritu Santo, y por supuesto está incluida. Pero la promesa del Espíritu es la promesa que el Espíritu Santo le hizo a Abraham. ¿Y cuál es la promesa que el Espíritu Santo le hizo a Abraham? Yo te bendeciré, yo te multiplicaré. Mira las estrellas, mira la abundancia de estrellas que hay en los cielos. Así como no puedes contar las estrellas, así multiplicaré tu descendencia. Yo te voy a bendecir. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren, y donde quiera que tú vayas serás bendición. Yo te voy a decir esto, mi hermano, yo no quiero la prosperidad del mundo. Yo no quiero las riquezas del mundo. Yo no quiero ser millonario, no hay muchos impuestos que pagar. No, yo quiero la bendición de Dios. Y si tengo la bendición de Dios, voy a poder fluir en esa bendición para hacer la voluntad perfecta de Dios de acuerdo al llamado que Él ha hecho en mi vida. Yo quiero la bendición de Dios, y te voy a decir algo, ya la tengo. Tú ya la tienes. Ya fue pagada. Solo necesitas creer que la bendición de Dios está sobre tu vida, que la bendición de Dios está en tu cartera, que la bendición de Dios está en tu trabajo. Tú no necesitas creerle a Dios para hacerte millonario. Tenemos algo mejor que los millonarios. No, los millonarios están muertos de hambre al lado de Cristo. Tenemos a Cristo, que dijo una vez, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, pero donde quiera que iba, había un lugar donde le abrían una puerta y una casa y donde podía
podía quedarse a dormir. Eso es bendición sobrenatural. Él iba a un lugar y le rentaba. Es más, él llegó a un lugar y estaba aquella mujer, que pobre mujer siempre es que dicen que era la suegra de Pedro, y la suegra, y te imaginas una señora malhumorada mala, ¿verdad? No necesariamente, pero llegó a la casa de Pedro, y Pedro le prestó la casa a Jesús, o quizás se la rentó, no sabemos, en Capernaum, y esa casa que le quitaron el techo, donde bajaron aquel hombre que se juntó la multitud, es la casa donde vivía Pedro. Si usted lee todos los evangelios y lee el contexto, se da cuenta que la casa donde moraba Jesús era la casa donde moraba Pedro. O sea que Pedro le rentaba por ahí un lugar, y en esa casa Jesús entró y sanó a la suegra de Pedro. Pero en esa casa en Capernaum, allí tenía Jesús un lugar donde vivir y donde dormir. Había lugares donde iba a predicar y no lo querían recibir en la ciudad, y no lo querían recibir, y tenía que dormir al aire libre. Pero no quiere decir que Jesús no tenía un lugar donde dormir. Él tenía una casa en Nazaret, donde era su familia, y él tenía un lugar donde dormir ahí, pero él tenía que ir a obedecer y hacer la voluntad de Dios, y a veces iba a lugares donde no le permitían el acceso a un lugar. Pero el hecho es que Dios siempre hizo provisión para todas sus necesidades, al punto que sobraba para alimentar a una multitud. Y el día que los 300 denarios, que son 300 salarios mínimos, que si usted multiplica, si es equivalente, no sé si es equivalente a un salario mínimo de hoy. En México un salario mínimo son 130 pesos al día. Multiplique 300 por 130 pesos, y eso es lo que traía. Si era no sé si era lo mismo. Algunos dicen que era un salario mínimo, era mayor y era más parecido al salario mínimo de Estados Unidos. Entonces imagínate, si el salario mínimo de Estados Unidos son $18 o no sé cuánto la hora, y multiplicas eso por 8 horas de trabajo diarias, y luego lo multiplicas por 300, ¿cuánto traía Jesús en la bolsa? Por supuesto que Jesús traía sus necesidades suplidas. Traía un perfume caro que podía lo ponía en Facebook, y no había Facebook, no se crea. Es que ahora vendes todo en Facebook, ¿no? Ponlo a vender en Facebook. Jesús traía un perfume caro que lo podía vender, y que vino una mujer y lo quebró. Se lo dio a Jesús, lo quebró y lo derramó sobre de él. Y por ahí un discípulo que era, mira, acá, ¿qué es acá? Esto en México, codo, de la codicia, ¿verdad? Un discípulo por ahí, un Judas, dijo, ¿cómo es posible que hayan derramado este perfume sobre? Se pudo haber vendido, hombre, se pudo haber vendido. ¿Qué pasa? Jesús tenía sus necesidades suplidas. ¿Y cómo las tenía? Sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque fluía en la bendición del Padre. Pero a Satanás no le gusta eso. El día que Jesús tuvo hambre, Satanás vino y le dijo, convierte las piedras en pan. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. A mí no me afecta la aparente escasez, porque yo sé que tengo un Dios que me hace caminar en abundancia, aunque en mi bolsillo no tengo un centavo. A mí no me interesa, yo vivo de la palabra de Dios y no vivo de los afanes de la vida diarios. Yo confío en Dios, que es mi proveedor. Si tú confías en Dios, que es tu proveedor, tú hablas la palabra, que es lo que dice la palabra. Si la palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, esa palabra es una realidad, nada te va a faltar. Si la palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, en la medida que tú prosperas tu alma, tú sabes que la bendición va a fluir y todo será suplido. Cuando tú te enfocas en Cristo y te olvidas de lo demás viene por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cristo, te veo como que quieres decir algo. Sí, no, ahorita me estaba acordando de un chiste ahorita que dice que había un discípulo que era bien codo. Me acordé del chiste que cuenta el pastor Rodrigo, que dice, Rodrigo Bravo. Sí, dice, ahorita dicen que hay epidemia de COVID, dice, pero lo que siempre ha habido es epidemia de COVID. Epidemia de COVID. Gente que no da. Pero yo sé que ustedes no son así. Y yo sé que una persona que ama a Dios es generosa y da. Bueno. Y otra cosa que quería decir es que la semilla siempre crece. Si la semilla la guardas, si no la plantas, pues esa semilla se va a morir, ¿verdad? Y ya hasta ahí, ahora sí que hasta ahí va a llegar, o va a vivir quizás un periodo corto y luego va a morir. Pero si tú la plantas, esa semilla va a crecer, se va a reproducir, se va a multiplicar y vas a obtener una cosecha abundante, ¿verdad? Ahora, a mí me gusta enseñar la palabra
y hablarte de la experiencia de la palabra. Por eso hablo la palabra y te cuento su testimonio, te la ilustro con un testimonio. Predico la palabra que practico, predico la palabra que vivo. Que puedo hacerte una serie de enseñanzas de un montón de cosas y a estarte hablando palabra y palabra y palabra y no usar ilustraciones, no usar ningún ejemplo. Y hay maestros que lo hacen así y gloria a Dios, pero yo te voy a hablar la palabra contándote las cosas, cómo la palabra ha afectado mi vida. Un ejemplo, y yo te voy a decir esto, a mí me gustan mucho los libros y las prédicas del hermano Kenneth Hagin, porque él te muestra la palabra y luego te cuenta un testimonio de su vida. Y eso es lo que a mí me gusta hacer también. A mí me gusta mostrarte la palabra y te cuento un testimonio, cómo esta palabra ha transformado mi vida y lo que nosotros hemos vivido. No te voy a hablar de otra cosa, no, te puedo hablar de una serie doctrinal, sí, lo hemos hecho. Hemos a veces enseñado qué posturas escatológicas, que esto, que el otro, y tiene su lugar, todo eso tiene su lugar, lo hemos hecho. Pero la palabra más poderosa es aquella que tú aprendes y practicas. La palabra que tú aprendes y practicas es la palabra que produce resultados en tu vida. Entonces hoy la palabra que estamos enseñando en este día es tenemos un enemigo y se nos ha dado autoridad en contra de él. Pero necesitamos conocer, y por eso comencé esto con Gálatas, que número 1, y vuelvo a repetir el texto inicial, voy a volver a repetir los puntos de esta enseñanza, en Colosenses, no es Gálatas, Colosenses capítulo 2, están los puntos, dice que primero, todos los pecados nos fueron perdonados. Colosenses 2:13 dice, Él primero nos dio vida. Voy a leer el versículo. A vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Con Cristo tuvimos, número 1, con Cristo se nos dio vida. Amén. Número, dice, perdonándoos todos los pecados. Número 2, todos los pecados fueron perdonados. Dice, anulando el acta de decretos que estaba en nuestra contra. Número 3, todos los decretos, las maldiciones fueron quitadas, que es lo que acabamos de ver en Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Dice, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Y aquí viene la que quiero, en la que me voy a enfocar un poquito más a partir de aquí. Y despojando a los principados. Acuérdate, hablo de ese texto. Les vuelo la tapa de los sesos, o no les vuelo la tapa de los sesos. Estoy hablando en términos figurados. Salmo 82. Híjole, si les hablo de esto me van a tirar a loco. Ok. Dice el versículo 1. Salmo 82. Dice, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Cuando Dios crea todas las cosas, dice que Él creó también junto con todas las cosas a los seres celestiales. Y entre los seres celestiales encontramos a los ángeles. Ahora, ángel es un oficio. Ángel no es el nombre de la criatura celestial. Ángel significa mensajero y se le puede llamar ángel a un ser celestial y se le puede llamar ángel también a una persona, porque ángel significa mensajero. Aunque la mayoría de la gente le llama ángeles a los seres celestiales. Cuando Dios creó todas las cosas, creó seres celestiales, creó seres terrenales, Adán y Eva. Entonces, Él creó todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Y estos seres celestiales, Dios los dispuso, y esto lo lees en el Antiguo Testamento, para que fueran, y esto viene en Deuteronomio, en una profecía en Deuteronomio, dice que Él se reveló a sí mismo como el Dios de Israel, pero Él le dio autoridad a estos seres celestiales sobre las naciones. Ahora, es un tema, necesito hacer una enseñanza sobre esto, pero te voy a recomendar un autor que habla de estas cosas. Hay un libro que se llama Sobrenatural y el autor es el doctor Michael Heiser. Ahí lo voy a escribir. De hecho, sus videos ya los están poniendo en español. Es un erudito bíblico. ¿Ok? Él te explica todo. Hay un libro de él que es gratuito, lo haces en internet, se llama Sobrenatural. Y hay otro libro que no es gratuito que puedes comprar que se llama
el reino invisible. Dr. Michael Heiser ahí lo escribe, para que lo busque. Tiene un canal ahí en YouTube. Es un maestro de la palabra. Ahora, él ha investigado todas estas cuestiones. Yo no tengo el tiempo porque no es mi llamado. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios crea los seres celestiales y los seres terrenales. Y los seres celestiales se rebelan contra Dios. Y el primero en rebelarse, ¿quién fue? ¿Usted sabe el nombre del primero que se rebeló? ¿Usted lo conoce? ¿Ah? Por ahí en el Edén vino una serpiente. Así, el chanclas. Aquí en México le decimos el chanclas, el chamuco. Y se vino ahí, se metió en el cuerpo de una serpiente, no sé, y tentó a Eva y Eva le dio de comer del fruto a Adán, ¿verdad? Dios les dio una palabra, les dijo: no coman de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás tentó a Eva, Eva le dio comer a su marido y fue la caída, el pecado entró en el mundo. Ahora, hay muchos comentaristas que hablan de quién es el enemigo, quién es Satanás, y voy a estar hablando un poquito de eso en esta parte de nuestra enseñanza, y en las semanas posteriores voy a estar hablando de este tema. Satanás fue el primer ser celestial en caer, pero no fue el único. Cuando Dios creó, y eso está en Deuteronomio, en el capítulo, cuando Dios llamó a la nación de Israel, te lo busco acá. Estoy buscando nada más el texto en la concordancia. Aquí lo tengo, nada más que dice que Él fijó los límites de los pueblos. Ya tengo el texto, nada más que no me acuerdo de la referencia. El texto lo tengo memorizado, pero no me acuerdo de la referencia. Dice, voy a buscarlo acá, en Deuteronomio 32, 8. Dice, en la versión Reina Valera, dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Escucha esto, porque este es un tema bien tremendo. Cuando el Altísimo, estoy en Deuteronomio capítulo 32, verso 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, estoy leyendo Reina Valera 60. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. ¿Quién dividió al mundo en naciones? Dios. ¿Cuándo lo hizo? Babel. Génesis es el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 11. Dios confunde las lenguas y se forman las naciones. Dice, cuando el Altísimo repartió las heredades a las naciones, ¿ok? O cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, dice, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esa es una traducción equivocada. No dice así el texto original. Fue traducido así por Reina Valera, pero usted investíguelo. Esa no es la traducción correcta. Ahora, la traducción correcta viene en la Nueva Traducción Viviente. Es así, viene bien traducido ese versículo ahí. Y dice el versículo 8: cuando el
Altísimo asignó territorios a las naciones. Dice, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. ¿Okay? Dios tiene una corte celestial. Así aparece, y ahí viene una nota en la Nueva Traducción Viviente. Así aparece en los rollos del Mar Muerto. Dice, conforme al número de los hijos de Dios. No dice conforme al número de los hijos de Israel. Dice conforme al número de los hijos de Dios. Dice, y en la versión griega que dice el número de los ángeles de Dios. La versión griega es la versión Septuaginta. Hace rato le preguntaba a mi hija, ¿cuál es la versión Septuaginta? Porque acaba de salir del Instituto Bíblico y me dice, no me enseñaron eso. Hay que, escuchando maestros del Instituto Bíblico, hay que estudiar más. Porque los muchachos están saliendo del Instituto Bíblico y yo le pregunto a mi hija, ¿cuál es la Septuaginta? Necesita ya saberlo. La Septuaginta es una traducción al griego del Antiguo Testamento. Que cuando los judíos estaban en el cautiverio, porque los judíos fueron expulsados de su tierra por los babilonios, primero por los asirios, y luego por los babilonios, y luego por los persas, y los esparcieron por todos lados. En ese tiempo intertestamentario, entre el último libro de la Biblia y el Evangelio de Mateo, en ese tiempo, en esos 400 años que le llaman los 400 años de silencio, ellos recopilaron el Antiguo Testamento hebreo y lo tradujeron al griego, y a eso le llaman la versión de los 70 o Septuaginta. En esa versión dice conforme a los ángeles. Ahora yo te dije, ángeles es un oficio. Ángeles no es el nombre de estas criaturas, es lo que ellos hacen. Hay criaturas celestiales que se dedican a llevar mensajes, son ángeles, ¿ok? Hay otras criaturas. Ahora los ángeles no son alados, pero los pintan con alas. Hay otras criaturas que sí son aladas, que son los serafines. Los serafines no son ángeles, es otro tipo de criatura. Su función no es ser un ángel, es una criatura celestial. Hay otras criaturas celestiales que se llaman querubines. Y ya hace 2 años dimos toda una serie sobre, cuando teníamos la célula en casa de la hermana Raquel, dimos toda una célula sobre los ángeles y las criaturas celestiales. Y ahorita no tengo tiempo de meterme en eso. El punto es que cuando Dios creó la tierra y dividió la tierra, después del diluvio dividió las naciones, a cada nación Dios le delegó autoridad sobre esa nación a un espíritu o principado. Escuche esto, porque esto es sobre que nosotros tenemos autoridad en el nombre de Cristo, y si no conocemos nuestro enemigo puede aprovecharse. Entonces, cada principado que Dios delegó, estos principados, estos espíritus eran buenos, eran miembros de su corte celestial. La corte que viene mencionada aquí en Nueva Traducción Viviente dice que Él asignó los territorios a las naciones. Dice, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Estos seres que Él creó y que estaban en el cielo, tú vas a ser el gobernante de Babilonia, tú vas a ser el gobernante de Asiria, tú vas a ser el gobernante de Grecia, a cada uno de estos espíritus les dio autoridad para ser reyes espirituales sobre estas naciones. Eso es, en las Escrituras se revela este pensamiento en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces cuando el Salmo 82 dice, vaya conmigo ahí nuevamente, esto no es, voy a decir esto, no es cornflakes, no es lechita, no es biberón. Ya dimos lechita hace rato. Ahora estamos hirviendo el bistec. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Esta palabra, los dioses, algunos han querido interpretarla por jueces. Los dioses son jueces humanos. No son jueces humanos, está hablando de su corte celestial. Esa palabra dioses con D minúsculas no significa aquellos que hay más de un Dios. Solo hay un Dios. Solo hay un solo Dios. Oye, oh Israel, Jehová, tu Dios, Jehová, uno es. Solo hay un Dios, pero este Dios le delegó su autoridad de Dios a espíritus para que gobernaran naciones. Y cuando dice está en la reunión de los dioses, esa palabra
dioses es el hebreo Elohim, y la palabra Elohim puede referirse tanto a el único Dios que existe como a sus criaturas celestiales. Y también por eso se traduce en el Salmo 8. Vaya conmigo al Salmo 8. Dice allí el Salmo 8, versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y esa palabra que aquí se tradujo ángeles no es la palabra ángeles, es la palabra Elohim. Y Elohim puede traducirse Dios o puede traducirse dioses, y también se le atribuye el nombre a la corte celestial de Dios. No que sean dioses, porque no son, solo hay un Dios, pero es una atribución o un título porque Dios les delegó autoridad. Ahora, estos espíritus que gobernaban sobre estas naciones, así como aquel primer espíritu, Satanás, se reveló en Génesis. Cuando vino y tentó a Eva, estos espíritus también se revelaron en Génesis 6. Esa historia está en Génesis 6. Cuando, vaya conmigo ahí, y también viene explicado en Judas. Vaya a Génesis capítulo 6. Dice, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron, que vieron los hijos de Dios, hijos de Dios, Ben Elohim, en hebreo, Elohim, hijos de Dios, no está hablando de humanos, está hablando de esta corte celestial que tenían autoridad sobre las naciones. Hay una serie que usted puede buscarlo, el proyecto de la Biblia, y puede ver los videos donde viene como caricatura cómo estos seres se rebelaron contra Dios, ellos tenían autoridad sobre naciones, se rebelan contra Dios, y dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios, Ben Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos seres celestiales tomaron forma humana, se metieron carnalmente con esa forma, porque ellos tienen esa capacidad de tomar forma humana. Usted lo puede ver en todo el Antiguo Testamento. Cuando a Abraham se le aparecieron los ángeles que después fueron a Sodoma y Gomorra, tenían forma humana, dice que eran varones. Estos tipos tenían esa habilidad. Estos influencers, eran los influencers de esa época, eran los influencers, los youtuberos del Génesis 6, tomaron forma humana, se metieron. Hay gente que dice, no, eso no puede ser porque los ángeles en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Es cierto, los ángeles no se casan. Pero estos de aquí, estos seres celestiales, tenían la capacidad de tomar forma humana, y en forma humana no se casaron, se metieron con ellas. No dice que se casaron. Entonces, casarse es una cosa, tener relaciones carnales es otra. Se mete con esas mujeres, fíjate lo que dice ahí. Dice, viendo que eran hermosas, escogiendo entre todas, y dijo, fíjate aquí donde dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios fija la edad del hombre, y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Todas estas leyendas de estos hombres de la antigüedad que se escribieron en la historia de antiguas culturas, por eso a mí me gusta la historia antigua. Todas esas leyendas de estos tipos, en todas las culturas antiguas, hay un héroe, hay un tipo que tiene poderes, hay un gigante, hay alguien que, por ejemplo, se dice que Hércules, esa es la mitología griega, es una leyenda, partió el continente africano y el continente europeo, agarrando las columnas del peñón de Gibraltar. El mar Mediterráneo era un gran lago, y él se paró en medio de este monte y lo aventó hacia un lado y hacia otro y lo partió en dos. Esa es una leyenda, pero esta palabra nos dice que hay ciertas cosas, elementos de verdad en esas leyendas, que hombres como esos existieron, porque eran descendientes de estos Ben Elohim que se metieron con las mujeres. En Judas nos habla de esto. Judas capítulo, bueno, solo tiene un capítulo, vaya conmigo a la epístola de Judas.
Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Del origen de nuestro enemigo. El origen de estos principados y estas potestades. ¿De dónde salieron? De aquí, de lo que te estoy diciendo. Judas en el capítulo 6, perdón, en el versículo 6, capítulo 1, vamos a ver si es ahí. Dice, y a los ángeles, verso 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, porque ellos tenían un cuerpo espiritual. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos tenían un lugar de autoridad y tenían un cuerpo espiritual y tomaron un cuerpo de carne. Tenían la habilidad para hacerlo, tenían el poder, tenían cierto poder. Dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Por eso lo que sucedió en Sodoma y Gomorra es mucho más grave. Que dicen es que Sodoma y Gomorra eran homosexuales, pero fue algo mucho más grave como homosexualismo. Llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra. Eso lo puede usted encontrar en Génesis, y le dejo de tarea leer la historia. En Génesis está en el capítulo, a ver, José, ayúdame si llegas antes que yo. Génesis capítulo 18, viene la intercesión de Abraham por Sodoma y por Gomorra y las ciudades del valle. 7 ciudades fueron destruidas. 18 y 19 viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y la gente dice, fueron destruidos por homosexuales. No. Había muchas cosas ocurriendo ahí. Ese era uno de muchos pecados. Pero lo más grave fue que cuando llegaron los ángeles, los hombres de la ciudad los reconocieron por lo que eran. Por eso dice aquí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, de la misma manera que quienes, que los ángeles que dejaron su morada celestial para meterse con mujeres. Estas ciudades, no nada más había la perversión esta de tener relaciones con personas del mismo sexo, y a lo mejor Facebook me va a querer cancelar el video, no me interesa, lo volvemos a empezar. No solamente hacían eso, que era uno de muchos pecados, sino que además habían tenido encuentros con estos seres celestiales. Y cuando ellos ven a los ángeles los reconocen, y por eso dice, como Sodoma y Gomorra. Dice, estos tipos seres celestiales dejaron su morada en el cielo, se metieron con esas mujeres, y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos ¿quiénes? Los ángeles que hicieron eso, los seres celestiales que hicieron eso. Dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Y esa palabra vicios contra la naturaleza, si yo busco este versículo, se traduce carne extraña. ¿Por qué era carne extraña? ¿Ok? Y la gente dice, no, es que eran gays. No, ellos habían tenido encuentros con esos seres que se rebelaron contra Dios, vinieron a la tierra y esparcieron maldad por todas partes. Y lo hicieron no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Y esa es la caída, porque dice que muchos creen que el diablo cayó y convenció a todos, yo soy mejor y soy mejor que Dios, y convenció a la tercera parte de los ángeles del cielo y se fueron con él. La Biblia no dice eso, es una tradición. No, es algo más complejo que eso. A lo mejor el diablo convenció a algunos, no lo sé, la Biblia no lo dice. Habla de cuando el diablo cayó, cuando tentó a Adán y Eva, y nos habla de estos seres celestiales que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad, y en Sodoma y Gomorra sabían de ellos. Y por eso dice, fornicado en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, este fuego que cayó sobre estas ciudades fue debido a que, si usted lee la historia de Génesis, cuando llegaron los ángeles a la ciudad, dice que ellos quisieron tener relaciones con ellos, con los ángeles. Lo que dice Génesis 6. Hay un mundo espiritual. Ese es el punto. No me interesa qué posición tengas tú del origen del diablo. Si tú crees que fue una creación preadámica, si tú crees que todos los ángeles son ángeles caídos, son demonios, no me interesa cuál sea tu postura. El punto es que hay un reino, hay un mundo espiritual caído del cual nosotros hemos sido librados. Y ese es el punto al que quiero llegar. Nosotros hemos sido librados de estos principados y potestades. Y en el Salmo 82, y lo voy a dejar en continuará. Voy a hablar un poquito más de esto la semana que viene.
y a profundizar un poquito más en esto que estamos hablando ahorita. El Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses, o sea, la corte celestial, y de hecho, la versión Dios habla hoy dice eso. Si yo pongo aquí la versión, ese pasaje, yo pongo Salmo 82, y voy a poner, estoy en el sitio Bible Gateway, aquí está la Dios habla hoy, edición de estudio, y la Reina Valera 95, edición de estudio. Yo la voy a buscar aquí. Un momentito, por aquí debe de estar. No, perdón. En este sitio no es. Es en el sitio de YouVersion, que es Bible, la Biblia. YouVersion, la Biblia. En ese sitio es donde está. Ahí lo voy a buscar. Salmo 82, versión Dios habla hoy de estudio. Para que no digas, el hermano Arturo Perales está inventando. Yo no estoy inventando, yo nomás leo la Biblia. Hay gente que no la lee, por eso no sabe estas cosas. Leo la Biblia y leo muchos autores. Y le recomiendo que la lea si quiere aprender estas cosas. Estamos descubriendo todos y vamos aprendiendo todos. Entonces dijimos, vamos a leer Salmo 82. Lo voy a leer acá de Dios habla hoy. Me mandó a otro lado otra vez. Salmos 82. En la versión Dios habla hoy. No te vayas, mija, hoy te vas a hablar tú. No, no te preocupes, si mi hija va a salir a algún lado. Que dice que nos va a traer café a todos, dice, número 1, Dios se alza en la asamblea divina. ¿Te fijas? Y le voy a dar clic. La asamblea divina, literalmente Dios es Elohim. Esta expresión refleja una creencia común entre los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Los habitantes que estaban en la tierra de Canaán en el tiempo que Israel estaba en esa tierra. Dice, la creencia común entre los cananeos, y eso incluye a Israel. Dice, los cuales representaban a sus dioses reunidos en un concilio o asamblea bajo la presidencia de un Dios supremo. Aquí la supremacía le corresponde al Dios de Israel, que juzga y dicta sentencia. Entonces lo que está diciendo es, Dios, el verdadero Dios, es el que está sobre todos estos espíritus y potestades que gobiernan las naciones. Si usted usa de discernimiento, ¿cuál es el espíritu que gobierna sobre México? ¿Tú sabes? Hay varios principados y potestades sobre México. Hay uno que gobierna sobre los demás. Si usted pone atención, usted se va a dar cuenta que el principado y potestad que gobierna sobre México los aztecas lo llamaban Tonantzin. Tonantzin tenía dos formas. Una forma era el de una mujer sobre la luna, escucha, con un traje lleno de estrellas, y la otra forma era de un esqueleto, porque representaba la muerte. Tonantzin era la diosa, era una diosa de fertilidad, pero también era una diosa de pobreza y una diosa de muerte. Y desde el tiempo de los aztecas, ese es el principado que está sobre la nación de México. Es un espíritu caído, y usted lo puede ver porque es al espíritu que la gente idolatra. Ese espíritu está sobre México. Ahora ponga atención. Ese mismo espíritu en la longitud exacta opuesta a México en el mapa, en un globo terráqueo. Usted busque México por su longitud, y al otro lado está la India. El espíritu que allá tiene las mismas características se llama Kali. Solamente basta usar sentido común. ¿Qué ha hecho ese espíritu por ambas naciones? ¿Y cómo está esta nación? Pero el día que el pueblo de México despierte y se rinda al único Dios, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de los cielos, que gobierna sobre todas las cosas, y reciba a Jesús como Señor y Salvador, ese espíritu perderá su autoridad sobre México. Porque la autoridad que tiene no es una autoridad que ahora le haya sido delegada por Dios, porque a lo que vengo yo diciendo y que les he mostrado en Colosenses, estos espíritus fueron despojados de esa autoridad. Ya no la tienen. Les fue quitada la autoridad, y la autoridad que ahora poseen es una autoridad de rebeldía,
y que toman de las personas. La autoridad que tienen sobre las naciones es una autoridad permitida por Dios hasta el día de que venga Jesucristo y que acabe con el sistema de naciones. Ya he hablado acerca del sistema de naciones, la estatua que vio Daniel. Viene un día que Cristo va a regresar y va a acabar con el sistema de naciones. Aún no acaba. Ya despojó a los espíritus y nosotros ahora podemos ejercer autoridad en contra de ellos, de las operaciones que ellos tienen sobre las naciones. Ellos están vencidos, ellos están derrotados y nosotros tenemos la victoria. Pero fíjate lo que dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Verso 2, Salmo 82, y aceptaré las personas de los impíos, defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredas todas las naciones. Un día vino Jesucristo y ejerció autoridad en la tierra y él dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy él, no un Ben Elohim, yo soy él, Ben Elohim, el único, el unigénito Hijo de Dios, el que tiene autoridad sobre todo. Y él vino y despojó. Colosenses nuevamente, y aquí voy a cerrar y dejo la enseñanza para la siguiente semana, seguir hablando de este tema. Tenemos autoridad sobre estas cosas. Colosenses capítulo 2 nuevamente dice, anulando el acto de los decretos, y esta es la cuarta parte, que dice que habían contra nosotros que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz. Colosenses 2.15 dice, despojando a los principados, a estos espíritus que acabamos de decir, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, Cristo venció sobre ellos en la cruz. Y cuando él dice la palabra que él descendió a las partes más bajas de la tierra, y que él sacó a los espíritus que estaban ahí encarcelados. Cuando Jesús desciende, los diablos se le echaron encima y creyeron que lo tenían, pero en el momento en que esto ocurrió, él mostró su gloria ahí abajo. No te creas que él fue al infierno y fue apaleado por los demonios, no, él fue al infierno, el infierno, latín, inferos, lugar inferior, es el equivalente al Hades en griego. La Biblia lo llama Hades. Él fue al Hades y primero liberó a la cautividad, predicó el evangelio allá abajo y venció sobre todos estos espíritus que estaban ahí ya encarcelados. Escucha, y él mostró, triunfó, hizo un espectáculo, los pasó en taparrabo, derrotados. Hizo un espectáculo, un desfile de seres despojados, derrotados, vencidos por completo. Les quitó la autoridad que ellos tenían y les dejó el siguiente manifiesto: que el día va a regresar y el sistema de naciones va a terminar. La roca, no cortado con mano, vino y los despojó de la autoridad, y las naciones les serán quitadas para ser las naciones de Cristo. Cuando regrese Jesucristo, eso es lo que va a suceder. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Con toda esta enseñanza, yo lo que te quiero decir es lo siguiente: Satanás está vencido y está derrotado. La semana que entra vamos a hablar un poquito más de esto, de la caída de estos espíritus. Vamos a seguir hablando de la autoridad del creyente, la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús en contra de ellos, y cómo operan para hacernos caer en tentación. Poco a poco vamos a seguir desarrollando acerca de esta batalla. Empezamos con la batalla de la mente, ahora estamos hablando del origen de estos enemigos de Dios, y estamos hablando de cómo Cristo lo venció en la cruz y la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Entonces, si hay alguna petición de oración, la puedes dejar ahí en el chat, y también si hay peticiones de oración, vamos a orar. Mandamos saludos a todos los que llegaron. Vimos gente conectada. Hoy está ahí con nosotros. Hay varios hermanos que están ahí conectados. La hermana Alma Peña Rivera, le mandamos saludos. Amanda Salazar. Chio Bebe. De Querétaro. La esposa del doctor. La esposa del doctor. Gloria a Dios. Mandamos saludos a su esposo. Mandamos saludos a todos los hermanos que veo aquí. Acá, fíjate, acá no veo estos comentarios que me salen acá, no me salen en el teléfono. Y si hay más comentarios, más personas, le mandamos un saludo a todos los que escucharon esta enseñanza. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo. La semana que entra vamos a continuar hablando sobre este tema. Vamos a continuar con este mismo tema
y vamos a hablar acerca de la iglesia triunfante. Nosotros tenemos autoridad sobre estos espíritus. Dice Chio Bebe, sanidad para mis familiares que se encuentran pasando infectados por COVID. Vamos a hablar sobre eso. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en contra de este espíritu de enfermedad que se manifiesta a través de este virus. Y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que Jesucristo, dice cómo fue ungido por el Espíritu Santo, dice cómo anduvo sanando, dice sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús sana a los oprimidos por el diablo. Creemos que las enfermedades tienen su origen, en este enemigo tuyo, Señor, que fue derrotado y vencido en la cruz. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús contra el COVID, contra este virus, contra este espíritu de enfermedad. Lo reprendemos y lo echamos fuera de sus cuerpos. Hablamos la palabra de sanidad. Enviamos esa palabra de sanidad que dice, envió su palabra, los libró de su ruina. Esa palabra que dice que por las llagas de Jesucristo fuimos sanados, y declaramos sanidad en su cuerpo. Nos ponemos de acuerdo por su sanidad. Estos familiares reciben sanidad en el nombre de Jesús. Sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean sanos en el nombre de Jesús. Completa recuperación y completa sanidad de la cabeza a los pies. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. También oramos por Noemí, nos dio testimonio de que ya se sentía mejor. Hablamos sanidad en su cuerpo. En el nombre de Jesús, ya habíamos orado por su sanidad, la volvemos a declarar. Declaramos que ella está completamente sana en el nombre de Jesucristo, y bendecimos también a su familia en el nombre de Jesús. ¿Alguien más? El niño que está en Monterrey por leucemia, Adrián Manuel Martínez. Ok. Oramos por Adrián Manuel Martínez y te damos gracias, Padre. Te pedimos un milagro para su cuerpo. Enviamos palabras de sanidad y reprendemos el cáncer y lo echamos fuera de su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera ese cáncer y en el nombre de Jesús declaramos sanidad en su cuerpo, y te damos gracias por un milagro que regenera todas sus células, todo su cuerpo, en el nombre de Jesús, y que la vida de Dios toca su cuerpo y que él recibe vida. Y reprendemos al espíritu de muerte. Él no morirá, sino que vivirá y contará las obras de Jehová, porque él es sano en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En el nombre de hoy nació la bebé Jesucristo. de Erika, la hermana de la pastora Alma. Amén. Pues nada más. Damos gracias a Dios porque oramos por ella, por sanidad, y vamos a dar gracias. Te damos gracias, Padre, por esa pronta recuperación, por ese alivio, que ella fue sanada, que este bebé nació sin problemas, Señor, y que hay una pronta recuperación. Esta niña, una niña, la bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que ella tendrá larga vida, Señor, en el nombre de Jesucristo, una vida saludable, una vida en la cual tú la vas a ayudar a crecer en sabiduría del Señor, crecer en fortaleza en su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues damos gracias, hermanos. Qué bueno que está con nosotros. Qué bueno que nos acompañó en esta transmisión. Si quieres plantar una semilla en este ministerio, lo puedes hacer. Puedes mandarnos un inbox y te mandamos los detalles. Ahí mismo en la página PDB Centro Gracia hay detalles para que tú puedas sembrar una semilla y una ofrenda. Si necesitas saberlo, nos mándanos un mensaje y te mandamos la información. También más tarde vamos a subir este video a YouTube y vamos a poner ahí los datos para que usted lo pueda hacer. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar en nuestra transmisión. Sean muy bendecidos. Gracias por acompañarnos y escuchar palabra cada domingo que estamos compartiendo. El próximo domingo vamos a empezar un poquito igual que ahora, un poquito más temprano. Y vamos a comenzar como 6:30 y vamos a comenzar, si podemos, con alabanza y palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias por acompañarnos. Sean muy bendecidos todos. Y los que están llegando tarde, regrésela, escuche esta enseñanza, le va a bendecir. ¿Alguna cosa más? No, sería todo. Amén. Pues damos gracias por nuestra hija Raquel, la bendecimos. Sí. Ya despertó de su sueño, estaba dormida, tenía muchos días internada en Instituto Bíblico. A ver. ¿Qué te gustó el instituto? ¿Qué te gustó? Dice que le gustó que podía comprar Maruchans. Aparte. ¿Qué te gustó de esa experiencia? Eso habla. Pues las clases. Las clases, claro. ¿Cuál fue tu clase favorita? Ay, no tengo una. O sea, ni la mía, dijo, no, ni la de mi papá. Hubo varias. Es que, o sea, no te voy a considerar a ti porque a ti te he escuchado toda la vida. O sea, óigalo. A ti eres traje de todos los días. Son los nuevos los que hay que probarse. No, pero la de Adán, que fue... ¿Adán cuál Adán? Noriega. Encontrando tu propósito. Okay. La de Ismael. Lo bendecimos. Que es la de Panorama del Antiguo Testamento.
Ok. La de Jorge de Corriendo con la Visión. También la del Pastor Gerardo, de Espíritu Santo y Fuego. Amén, gloria a Dios. ¿Fuiste bautizada con el Espíritu Santo? Ajá. ¿En fuego? Y hablaste en otra lengua. Ya puede hablar en lenguas, dice que ya no nos va a dejar dormir porque va a estar toda la noche hablando lenguas. Ajá. Sí, así la próxima semana a lo mejor No, va. la próxima semana no. No, Pero pues se va a preparar Sí. en este mes. se va a preparar lo que le vamos a dar 2 semanas para que comparta. Bueno. Bueno, Ok. y Raquel tiene 15 años y bueno, le damos gracias a Dios porque ya Josué hizo el instituto, pues también de 15 años, ¿verdad, Josué? También tenías 15 cuando lo hiciste, Bella también lo hizo de 15, bueno, y ahora la más pequeña también se animó, así que ya tenemos 3 ministros en casa. Amén. Sean muy bendecidos, hermanos. Terminamos esta transmisión. Hasta la próxima.